Este es el esquema del arranque directo de un motor. Esto se puede hacer cuando son motores de poca potencia, ¿no? Tenemos sencillamente un contactor directamente alimentando este motor trifásico. Este sería el esquema de potencia y aquí tenemos el esquema de mando. Vamos a analizarlo. Por un lado tenemos la alimentación de las tres fases, pasa por una protección magnetotérmica y alimentamos directamente los tres contactos del contactor principal y único en este caso, no hay otro, y la salida va a las bornas del motor. Este sería el conductor de protección o de tierra que protege de tocar el chasis metálico del motor en caso de que hubiera algún defecto a tierra. Aquí tenemos el circuito de mando, nuestro magneto térmico. Lo primero que nos encontramos siempre es el pulsador de paro, esto anula toda la maniobra. Seguimos adelante, tenemos el pulsador de marcha, que al cerrarse alimenta esta bobina KM, que es la del contactor, y cierra los contactos y comienza a andar el motor. Al cerrar estos contactos también cierra estos dos contactos auxiliares. El primero es para puentear el pulsador y así ya poderlo soltar tranquilamente, es lo que llamamos la autoalimentación. Y el segundo contacto auxiliar es para encender este piloto que nos indica que la maniobra está en marcha, es decir, el motor está funcionando. Vamos a hacer la simulación, cerramos nuestras protecciones, venimos aquí, pulsamos y ya se ha puesto en marcha nuestro motor y el piloto lo está señalizando. En el momento que queramos parar la maniobra, pues venimos al pulsador de paro y la anulamos. Vemos que este circuito funciona perfectamente. Este es el esquema del arranque directo de un motor utilizando una barrera fotoeléctrica. No tiene pulsador de marcha ni de paro, se hace automáticamente con las fotocélulas. Aquí tenemos el circuito de potencia, como siempre, la protección, el contactor, relé térmico, etc. Aquí tenemos el circuito de mando, que también es bastante sencillo. Pasamos por la protección, estos son los contactos del relé térmico. Tenemos aquí un pulsador de paro, pero que es un pulsador de emergencia, es decir, no lo vamos a activar nunca, salvo que haya alguna emergencia. Pues bien, una vez que llegamos aquí, alimentamos las dos fotocélulas. El emisor emite su rayo de luz que el receptor recoge y cuando se corta, se activa este interruptor que pone en marcha el contactor. Bobina, contactor y arranca el motor. A la vez, el emisor también tiene un contacto que al cerrarse activa el telerruptor que cambia este contacto de posición y cuando volvamos a cortar el haz, la misma maniobra al telerruptor cambiará el contacto de posición. Es decir, una vez que cortemos el haz pondrá en marcha el motor y cuando lo cortemos en la siguiente vez lo parará. Vamos a hacer la simulación. Tenemos nuestras protecciones, activamos la fotocélula y vemos que el motor se ha arrancado. La cortamos, se para. Activamos de nuevo la barrera, arranca. Cuando se vuelve a activar otra vez, se para. En el momento que la maniobra está en marcha, si hubiera algún problema, pues pulsaríamos este botón de emergencia y se para la maniobra. Cuando también está activado de forma normal, podría dispararse el relé térmico por calentamiento del motor. Lo disparamos, hemos provocado el disparo, ha desconectado todo el circuito y encendido este pilotito que nos avisa de la emergencia. Este es el esquema del arranque de 4 motores de manera secuencial, es decir, lo que pretendemos, porque la máquina seguramente requerirá el uso de 4 motores, pero que arranquen no a la vez todos, sino que arranquen a un tiempo prefijado. Y además queremos que lo haga de forma automática, es decir, que nosotros solo tengamos que intervenir para poner en marcha la maniobra y el resto se haga de forma automática.
Cada uno de los motores, este es el esquema de potencia, bueno, tenemos aquí la protección y las tres fases. Cada motor alimentado por un contactor con su correspondiente protección, el relé térmico. Notad que hemos puesto en los contactores la letra KT, lo cual nos indica que son contactores con temporización, es decir, no actúan inmediatamente, sino cuando nosotros se lo digamos. Este sería el circuito de mando. Tenemos nuestra protección magnetotérmica y todos estos que veis aquí son los contactos de cada uno de los relés térmicos. RT1, RT2, RT3 y RT4. Como veis, están todos puestos en serie, de forma que si alguno de estos motores tuviera un problema y activara o disparara el relé térmico cualquiera de ellos, como están todos en serie, anularía la maniobra total. ¿Por qué? Porque seguramente que si en una maniobra, una máquina, por ejemplo, en la que intervienen 4 motores, si se parara uno, a lo mejor podría dañar gravemente la máquina. Por eso, si hay un defecto en uno de ellos, se para completamente la maniobra. Este sería el contacto normalmente cerrado, es decir, nuestro interruptor de paro, o pulsador de paro, mejor dicho, y este sería el pulsador de marcha, aquí lo tenéis, ¿no? Solo tenemos un pulsador de marcha y un pulsador de paro porque el resto de los motores pues se va a activar automáticamente. Cuando pulsamos aquí, activamos el primer contactor. Y al activar el primer contactor, pues cuando pasa un tiempo, cierra este contacto, activando el segundo contactor. Cuando pasa un tiempo, cierra este contacto y activa el tercer contactor. Y cuando pasa un tiempo, este cierra ese contacto y activa el cuarto contactor. Cada uno de ellos, como veis, tiene su contacto de autoalimentación para que permanezca la bobina de cada contactor cerrada, y a su vez cada uno tiene un pilotito que señala la maniobra. Este piloto es el que nos avisa de que se ha producido el disparo de alguno de los relés térmicos. Pues bien, vamos a poner en marcha nuestro circuito. Cerramos las protecciones y venimos aquí y solamente tenemos que poner en marcha el primer motor. Arranca el primer motor y transcurrido un tiempo se cerrará este contacto poniendo en marcha este otro. Ahora se cerrará este y nos pone en marcha el siguiente contactor. Y ahora se cerrará ese y nos pone en marcha el cuarto contactor. Y ahora ya tenemos los 4 motores activados. ¿Qué ocurre si en un momento dado disparara cualquiera de los relés térmicos? Pues vamos a hacer una prueba. Disparamos este y como veis se anula toda la maniobra, es decir, deja de funcionar la máquina. En este esquema vamos a ver cómo se hace un arranque de motor en estrella triángulo. En los motores, a partir de cierta potencia, no se puede hacer un arranque directo. Tenemos que recurrir a lo que se llama el arranque estrella triángulo. ¿Por qué? Porque los motores tienen un par de arranque bastante fuerte. Para que lo entendamos, si tuviéramos que empujar un coche que está parado, al principio hay que ejercer muchísima fuerza, pero una vez que las ruedas empiezan a girar, vemos que con menos esfuerzo podemos desplazar el coche. Pues lo mismo pasa con los motores. Los primeros movimientos del motor requieren muchísima fuerza, pero una vez que ha cogido cierta inercia, cierta velocidad, pues ya no necesitan tanto. ¿Cómo podemos entonces hacer que el arranque no tenga una sobreintensidad fuerte? Pues se hace precisamente conectando el motor en estrella al arrancar y cuando lleva ya cierta velocidad cambiar la conexión a triángulo. Aquí tenemos los dos tipos de conexiones. Normalmente esto solo se puede hacer en motores trifásicos que tienen los extremos de las bobinas, los dos, siempre en la placa de bornas de conexión. Es decir, normalmente en estas placas hay 6 puntos de conexión. Es decir, los 3 extremos de los grupos de bobinas. Esta sería la conexión en estrella. Como vemos ahí, las 3 fases y en los otros extremos están puenteados. Pues todo se hace con una pletina metálica, se puentean los 3 extremos de las bobinas y se alimentan por aquí de las 3 fases. Y la conexión triángulo, pues es hacer literalmente un triángulo, es decir,
conectar todo con todo, haciendo un triángulo perfecto y luego se alimentan las tres fases. En algunos países a esta conexión triángulo se le llama conexión delta. ¿Qué pasa con la conexión en estrella? ¿Por qué se utiliza en el arranque? Porque esta conexión reduce la tensión. En un motor trifásico las bobinas funcionan a 400 voltios, pero en la conexión estrella las bobinas funcionan a 230 voltios. Claro, al reducir la tensión de arranque también se reduce la intensidad y de ahí que podamos bajar la sobreintensidad que se produce en el pico del arranque. Claro, el problema está en que una vez que arrancamos está esta conexión, pero de alguna manera tenemos que cambiar esta conexión pues cuando el motor ha empezado a hacer los primeros giros. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues para esto está nuestro sistema de automatismo de arranque en estrella triángulo. Vamos a estudiar este esquema. El esquema de potencia es muy sencillito. Tenemos tres contactores. El contactor principal es que alimenta las bobinas del motor y los otros dos, uno hace la conexión en estrella y el otro la hace en triángulo. ¿Cómo funciona esto? Pues lo que tenemos que hacer es que cuando el motor es alimentado y arranca, a la vez se cierra este contactor junto con el principal, haciendo la conexión en estrella. Y cuando pasa un tiempo, con ayuda de un temporizador, este se va a desconectar y se va a conectar este, haciendo ahora ya la conexión en triángulo. Vamos a repasar nuestro circuito de mando. En primer lugar nos encontramos, bueno, estas son las protecciones que no lo he dicho antes. Aquí tenemos los contactos del relé térmico, que si disparara anula la maniobra y a la vez enciende este pilotito de señalización. Aquí tenemos nuestro pulsador de parada y nuestro pulsador de marcha. Al accionarlo entra el contactor principal y empieza la cuenta también del temporizador. Entra el circuito auxiliar de este contactor principal para autoalimentarlo y podamos dejar de pulsar sin problemas. Como el temporizador aún no ha actuado, pues este contacto nos alimenta también el KM2, el contactor que tiene la conexión en estrella. Y a la vez tiene un contacto auxiliar que nos avisa con un pilotito de que está la maniobra en estrella. Cuando transcurre un tiempo, el temporizador actúa y nos cambia estos contactos. Este lo abre y anula el KM2, lo abre. Este lo cierra y alimenta el KM3 y ahora el KM3 entra con la conexión en triángulo y a la vez cierra ese contacto auxiliar para señalizar con este piloto la maniobra. Vamos a ver la simulación. Cerramos nuestras protecciones y pulsamos. Ahora, ¿veis? Los dos contactores han entrado. Está en estrella. Cuando pase el tiempo, ahora, ¿veis? Se ha producido el cambio. Este se ha abierto y este se ha cerrado, con lo cual hemos hecho nuestro cambio de triángulo a estrella. Naturalmente, en el momento en que queramos anular la maniobra, solo tenemos que parar nuestro pulsador de parada. Vamos a repetirla. Entra, ¿veis? Se está señalizando la maniobra en estrella. Y cuando cambie, el temporizador actúa y ¿veis? Ha cambiado ahora a la maniobra triángulo. Si se produjera pues, un calentamiento excesivo en este arranque, dispararía nuestro relé térmico y como veis anula la maniobra y nos avisa de que se ha producido un fallo. Rearmamos nuestro relé térmico y ya podríamos de nuevo encender la maniobra. Nuestro temporizador actúa y cuando llega el tiempo prefijado, ¡clac!, ya nos ha hecho otra vez el cambio. Cabe la posibilidad de que en un momento dado pudiera haber un fallo, quizás porque se retardara la desconexión de alguno de los contactores y a la vez se produjera la conexión estrella y triángulo simultáneamente. Esto sería un verdadero desastre. ¿Cómo se evita esto? Pues si os dais cuenta, aquí hay unos contactos auxiliares que están puestos en serie con el contactor contrario. Por ejemplo, aquí tenemos el contacto del KM3 en la bobina del KM2 y aquí tenemos el contacto del KM2 en la bobina del KM3. ¿Para qué sirve esto? Cuando este contactor entra, abre este
impidiendo que se alimente este. O cuando entra este, se abre ese y se impide que entre este. Es decir, es imposible que se alimenten los dos contactores a la vez. Es lo que se llama un bloqueo. Esto impide que accidentalmente en un momento dado se pudieran producir los dos tipos de conexiones, lo cual pues provocaría evidentemente una avería eléctrica. Aquí tenemos el esquema de un inversor de giro. Podemos cambiar el sentido de giro del motor utilizando dos pulsadores, uno para el giro a la derecha y el otro el giro a la izquierda. El cambio de giro lo hacen la combinación de estos dos contactores. El primero alimenta las fases en un orden que en este caso pues hacen que el motor gire hacia la derecha. Pero si desconectáramos este contactor y entrara este segundo que tiene dos de las fases cambiadas, pues al entrar el motor giraría en sentido contrario. ¿Cómo es el esquema de mando? Pues tenemos aquí un pulsador de paro que no es necesario utilizar para cambiar de sentido de giro, esto es solamente para parar definitivamente el motor. Tenemos el primer pulsador, el S2, aquí está, sería para alimentar el sentido de marcha de el contactor KM1. Y el otro pulsador, el S3, pues alimentaría el otro giro hacia la izquierda. Cada uno tiene su pilotito de señalización. Hemos insertado aquí un contacto normalmente cerrado del S3 y un contacto normalmente cerrado del S2. Es decir, cada uno de estos pulsadores tiene un contacto abierto y cerrado. Esto sencillamente es para bloquear las maniobras. De forma que si intentáramos pulsar a la vez estos dos pulsadores, no daríamos una orden simultánea de giro derecha e izquierda, sino que al pulsar este se abriría este, o al pulsar este se abriría este, de forma que es imposible que los dos contactores se alimenten al mismo tiempo. Vamos a hacer la simulación, cerramos nuestra protección magnetotérmica y ponemos en marcha el primer giro de motor. Ese es giro a la derecha. Ahora, si queremos, pulsaríamos el siguiente pulsador y ahora hemos provocado el giro hacia la izquierda. ¿Veis? Giro a la derecha, giro a la izquierda. Y ahora cuando queramos definitivamente detener la maniobra, pues pulsamos el pulsador normalmente cerrado. Y así se termina la maniobra. Aquí tenemos el esquema de un inversor de giro. Tenemos dos pulsadores para hacer girar el motor, uno en dirección derecha, el otro dirección izquierda. Pero la particularidad de este esquema es que para poder cambiar el giro del motor primero hay que pasar por paro. Es decir, es un inversor de giro pasando por paro. Esto es muy importante porque si con la inercia del motor, aunque lo desconectáramos, queremos rápidamente cambiar el giro, la inercia chocaría con la potencia que intenta arrancarlo en sentido contrario. Por eso es mejor pararlo, dejar que pierda un poquito de velocidad y luego cambiar el giro. Vamos a repasar el esquema. Este es el esquema de potencia, tenemos dos contactores. El primero alimenta directamente cuando entramos y el segundo al cambiar se desconectaría este y entraría este, lo que hace es que cambia el sentido de las fases. ¿Veis? Esta primera fase ahora pasa a ser la tercera. La del centro es la misma, pero la tercera ahora pasa a ser la primera. Entonces, en el momento en que invertimos dos de las fases en un motor trifásico, conseguimos la inversión de giro. En el esquema de mando, pues tenemos el primer pulsador para el giro a la derecha, pues alimenta su respectivo contactor, entrando la alimentación del motor y empieza a girar en sentido derecha. Contacto de autoalimentación para que podamos soltar el pulsador. Después pararíamos la maniobra y entraríamos a este otro pulsador que es el correspondiente al giro a la izquierda. De nuevo alimentaría el KM2, que sería este. Como hemos invertido las fases, pues giraría a la izquierda. Cada uno de ellos tiene su respectivo contacto auxiliar para iluminar el piloto correspondiente al giro derecha o al giro izquierda. Cabe la posibilidad de que por error intentáramos pulsar a la vez estos dos pulsadores, es decir, quisiéramos ordenar que el motor girase a la derecha y a la izquierda de manera simultánea. Esto no es posible. Para evitar este error hemos insertado estos contactos auxiliares normalmente cerrados.
En el contactor KM1 metemos un contacto del KM2 y en la bobina del KM2 metemos un contacto del KM1. Es decir, cada vez que uno de estos contactores entra, abre su correspondiente contacto auxiliar, impidiendo que el otro contactor se alimente. Es imposible que los dos se alimenten a la vez. Vamos a hacer la simulación. Entramos nuestra protección y provocamos el primer giro. Ahí está. Está el motor girando sin problemas a la derecha. Si intentáramos darle al botón, como hemos puesto los contactos auxiliares de bloqueo, pues veis, no pasa nada. No pasa nada. Ahora tendríamos que parar y ahora ya sí, al darle al contacto, se produce el giro a la izquierda. ¿Veis? Paramos, giro a la derecha y nuestro piloto nos lo señaliza. Ahora paramos de nuevo y giro a la izquierda y nuestro piloto lo señaliza. Este es el circuito de un inversor de giro de un motor automático e intermitente. El circuito de potencia es igual que un inversor normal. Los dos contactores, uno de ellos invierte el sentido de las fases para cambiar el giro. En el circuito de mando tenemos la protección del relé térmico del motor, el pulsador de paro y el pulsador de marcha. Solamente tenemos que pulsarlo una sola vez para que se inicie la maniobra, que no parará hasta que vengamos y pulsemos el pulsador de paro. Cuando alimentamos, lo primero que ocurre es que alimentamos este contactor auxiliar, contactor K, que nos va a servir para que, aunque soltemos el pulsador, el relé intermitente siga permanentemente alimentado. Esto se hace una vez que entra el contactor, se cierra su contacto auxiliar que puentea al pulsador y ya se queda permanentemente alimentado nuestro relé intermitente. Este relé intermitente, según el tiempo que prefijemos, irá cambiando sus contactos. Aquí tenemos un contacto abierto y otro cerrado, pues simultáneamente se abre uno y se cierra el otro, alimentando o bien este contactor que nos daría el giro a la izquierda, o bien este contactor que nos daría el giro a la derecha. Es decir, al ir cambiando entraría este o este, este o este, y cambiaría el giro con sus correspondientes pilotos de señalización. Vamos a hacer la simulación. Cerramos la protección magnetotérmica y venimos, pulsamos una sola vez. Y ahora tenemos giro hacia la derecha. Y ahora cambia giro a la izquierda. De nuevo, giro a la derecha. Y ahora cambia otra vez. Giro a la izquierda. ¿Veis? Este relé intermitente pues nos da ahora a la izquierda, ahora a la derecha. Y va cambiando. Y todo esto será así automáticamente porque la máquina requiera que el motor haga esta maniobra durante el tiempo que queramos. Se puede incluso programar un tiempo diferente en el giro de la derecha o el de la izquierda. En fin, eso ya, el relé intermitente es el que nos permitirá estos ajustes. Y una vez que queramos detener la maniobra, pues venimos a nuestro pulsador de paro y se detiene la maniobra. Este es un esquema combinado de un arranque en estrella triángulo y una inversión del giro del motor. Vamos a estudiar el esquema. Primero tenemos el esquema de potencia. Esta es la protección magnetotérmica. Tenemos, igual que en los esquemas normales de arranque estrella triángulo, el contactor principal que alimenta el motor y estos dos contactores que hacen el cambio de conexiones. Este tiene la conexión en estrella y este la conexión en triángulo. Este otro contactor adicional que hemos añadido en paralelo al principal, lo que hace es cambiar el orden de las fases de dos de ellas para cambiar el sentido de giro. Aquí vemos, por ejemplo, esta fase va exactamente al mismo punto, pero la del centro, veis, va ya a la derecha y la de la derecha va al centro. Hemos hecho un cambio de fases para que cuando este contactor se desconecte y se conecte entre este, pues invierta el sentido de giro. Vamos a ver ahora el circuito de mando. Tenemos, por un lado, la protección magnetotérmica, los contactos del relé térmico para, si disparar, anular toda la maniobra, nuestro pulsador de parada, correspondiente aquí, a este. Pulsador S1 sería el que pone el giro del motor hacia la derecha. El pulsador S2 es el que hace el giro a la izquierda. Pues bien, alimentamos este circuito y al pulsar el primer pulsador
alimentamos el contactor principal, el KM1, que a su vez alimenta, al cerrar el contacto auxiliar, alimenta el temporizador para hacer la maniobra, cuando cambien estos contactos, de cambiar de estrella a triángulo. Cuando parásemos la maniobra, si pulsamos este en lugar de este, pues alimentaría el KM4, es decir, este de aquí, haciendo que el giro sea el contrario, a la izquierda. Pero también a la vez, al cerrar el KM4, se alimenta de nuevo el temporizador, los contactores, etc. Y de nuevo vemos que se produce el cambio, pero en estrella triángulo. Para evitar que simultáneamente se pudieran dar las dos conexiones, para que no ordenásemos al motor girar a la vez a la derecha o a la izquierda, hemos insertado dos contactos. En primer lugar, el KM4, correspondiente a este, bloquearía, si entrara este contactor, el KM1. Y el KM1 bloquearía el KM4 si entrara este. Es decir, esto es un bloqueo. Es imposible que los dos contactores, estos dos, entrasen a la vez. Vamos a hacer la simulación. Cerramos la protección y venimos al primer pulsador, el S1. Le damos y comienza la maniobra en sentido derecha, como veis. Ahora cambiaría al conexión triángulo. Ya lo tenemos. Si decidiéramos cambiar el giro, primero tenemos que pararlo. Y ahora venimos al segundo pulsador, S2, que de nuevo arranca el motor en estrella, pero hacia la izquierda, y cuando pasa la temporización, ¿veis? Ya ha cambiado a triángulo, con lo cual hemos logrado que tanto en un sentido como en otro el motor siempre arranque en estrella triángulo. Este es un esquema de un motor de dos velocidades. Este motor es del tipo Dallander. Los motores de tipo Dallander tienen las bobinas de cada fase conectadas de forma independiente, así que podemos conectarlas en serie o en paralelo, y en función de la conexión tendremos una velocidad lenta o una velocidad alta. En el circuito de potencia que tenemos aquí, pues tenemos la alimentación, digamos, directa, sería la velocidad lenta. Con este contactor que entraría aquí, alimentaría por aquí las bobinas. Pero si quisiéramos una velocidad alta, dejaríamos de alimentar el motor por aquí y le alimentaríamos en la placa de bornas por aquí. Y además tendríamos que cerrar también este contactor para hacer la conexión en estrella. En nuestro circuito de potencia, pues ¿qué tenemos aquí? Tenemos los contactos de los dos relés térmicos, pues claro, como unas veces alimentaremos el motor por aquí y otras veces por aquí, pues tenemos dos relés térmicos, pues sus correspondientes contactos están todos en serie, de forma que en el momento en que dispare cualquiera de ellos se anularía la maniobra. Nuestro pulsador de parada y nuestro pulsador de marcha para la velocidad lenta, y nuestro pulsador de marcha para la velocidad rápida, ¿no? Aquí tenemos la placa con los tres pulsadores de paro, velocidad lenta y velocidad rápida. Para empezar, pues si pulsamos el S1, pues tendríamos la velocidad lenta. Alimentamos este contactor, el KM1, que a su vez cierra su contacto auxiliar para quedar autoalimentado. Y si quisiéramos cambiar, pues tendríamos que parar con el pulsador de paro y ahora pulsaríamos el S2 y el circuito es el mismo. Alimentaríamos el KM2, pero a la vez alimentaríamos también el KM3, es decir, estos dos. Uno para alimentar el motor y el otro para hacer la conexión de velocidad rápida. Luego también tenemos contactos de bloqueo para evitar que simultáneamente pudiéramos pulsar los dos a la vez, pues cada contactor bloquea al otro. Por ejemplo, el KM1 con este contacto bloquea el KM2 y el KM2 con este contacto bloquea el KM1. Así nunca podremos dar la orden al motor de ir a velocidad rápida y lenta a la vez. Vamos a ver la simulación. Cerramos nuestras protecciones y damos en primer lugar a lo que sería el pulsador 1. Pues ya tenemos, veis, marca la velocidad lenta, que sería la velocidad 1. Solo está alimentando, veis, este contactor. Velocidad lenta. Para pasar a la velocidad rápida tendríamos que pararlo primero y ahora le damos al S2
que nos alimenta estos dos contactores. ¿Veis? Han entrado los dos. Uno está alimentando el motor y el otro hace la conexión interna. Como veis, tenemos aquí la velocidad rápida. Y de nuevo paramos la maniobra. Si ponemos en marcha la velocidad lenta y ahora quisiéramos sin parar darle a la velocidad rápida, como vemos, no funciona. ¿Por qué? Pues como hemos dicho antes, con estos contactos auxiliares hemos bloqueado la maniobra del otro contactor. Tendríamos obligatoriamente que parar y ahora de nuevo ponemos en marcha la segunda velocidad. ¿Veis? Marca ahí segunda velocidad. Y ahora pararíamos.